Muy buenos días, jueves 21 de marzo. Formalmente comienza hoy el otoño, salió el sol después de la lluvia, esperemos que continúe. Y titulamos la apertura de hoy día 102, la importancia del sano juicio, porque el respeto por la división de poderes es uno de los elementos centrales de las democracias liberales. Y ayer el gobierno postuló 2 jueces para la Corte Suprema. El rol de la justicia es esencial en la política de nuestro país, más que en otros todavía. Por eso decidimos abrir el programa de hoy con oración a la justicia de María Elena Walsh. Hace décadas que jueces y tribunales vienen siendo actores fundamentales en la discusión política, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, en algunos países más, casualmente de aquellos que están atravesados por la polarización, y la justicia tiene que terminar decidiendo problemas que la política no se pone de acuerdo. Diferentes académicos y periodistas llamaron a este proceso la judicialización de la política. Esto se evidencia en que muchas veces se dirimen confrontaciones políticas alrededor de causas y procesos judiciales contra diferentes dirigentes. Y por otro lado, muchas veces tiene la justicia el rol de árbitro de la Constitución y de la República cuando la política ensaya derivas que se alejan de lo permitido. Todos recordamos al presidente de la Suprema Corte, Horacio Rosati, explicando en plena campaña presidencial que la dolarización que proponía Milei no se podía hacer porque era inconstitucional. Por todo eso, la composición de las diferentes instancias judiciales y en particular la Corte es fundamental para entender las perspectivas políticas que se abren en un escenario inestable como el actual. El presidente Javier Milei, mediante 2 jugadas rápidas, busca quedarse con una mayoría oficialista en la Corte Suprema. Ayer, mediante una resolución, planteó que el integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años el 29 de diciembre, por esa razón debe jubilarse, algo que no hacía falta ninguna resolución, ya era obvio y esperable, y en su lugar propuso a Manuel García Mansilla. Además propuso al juez Ariel Lijo para reemplazar a Elena Hayton de Nolasco, que había dejado la Corte en septiembre de 2021 y pasado 3 años nunca pudieron ponerse de acuerdo los distintos sectores políticos para nombrar a su reemplazante. De esta manera la Corte en diciembre quedaría con 3 contra 2, porque hoy Ricardo Lorenzetti está en buenos términos con la Casa Rosada y sumado los 2 designados por el presidente, le daría una Corte de mayoría automática, recordando la llamada Corte menemista de los años 90. Perdón. Como sabemos, la propuesta de jueces para la Suprema Corte de Justicia por parte del Poder Ejecutivo debe ser aprobada por el Senado con nada menos que 2/3 partes de los votos. Es por eso que Milei, si quiere su mayoría automática, deberá valerse de los aliados del PRO, de algunos senadores provinciales, pero además tendrá que seducir necesariamente a una parte importante del peronismo. A pesar de lo que podría suponerse, el bloque de Unión por la Patria está confundido con esta jugada de Milei. Por un lado, pueden ver la posibilidad de terminar con una Corte que perciben como una enemiga y que entienden que funciona como una mayoría automática contra Cristina, y a la que le realizaron un juicio político durante la presidencia de Alberto Fernández. Por otro, le daría un fuerte poder a Milei para que blinde judicialmente su gestión. A la Corte actual, con la presidencia de Horacio Rosati, la atacan tanto desde el gobierno libertario como desde el anterior gobierno peronista. ¿Qué nos dice eso? Probablemente que estemos ante una de las composiciones de la Corte más independiente de los últimos años. A esta Corte se le conocen fallos que han perjudicado a diferentes facciones del poder. Cuando muchos hablaban a favor de la dolarización, fue Rosati, como ya dijimos, quien sacó la discusión. Esta es una prueba para el peronismo en general y para el kirchnerismo en particular. Milei quiere avanzar contra la división de poderes, como lo hizo contra el Congreso con el mega DNU, y priorizarán los peronistas sus enfrentamientos con los cortesanos y las causas que tienen abiertas, o utilizarán sus bancas para evitar que Milei intente tener una Corte Suprema oficialista. Por otro lado, los jueces elegidos por Milei también despiertan contradicciones en la bancada peronista. Por ejemplo, el juez Lijo fue quien condenó y detuvo, mandó ordenar la detención del vicepresidente Amado Boudou. Y García Mansilla fue un reconocido detractor del aborto, causa que en los últimos años el kirchnerismo apoyó fervorosamente, a pesar de no haberla fomentado, durante los 12 años del gobierno anterior de Néstor y de Cristina Kirchner. En el caso del hijo, tiene una muy buena llegada a los gobernadores peronistas por diferentes fallos que pueden llegar a servirle para fortalecer su postulación. Vamos ahora a compartir una serie de fragmentos para conocer algo de las trayectorias de estos jueces propuestos por el presidente. Vamos primero a colocarnos en mayo del año 2012, hace 12 años,
cuando el juez Lijo unificó 2 causas de la ex Chicone. Bueno, nos ocupamos ahora de la decisión que tomó la justicia de unificar 2 causas contra el vicepresidente Amadou Boudou. El juez acumuló los procesos y quedó a cargo de la instrucción. De esta manera, el fiscal Carlos Rívolo ya no forma parte de la pesquisa. Lijo pidió datos de todas las cuentas y bienes de los imputados y convalidó el allanamiento a un departamento propiedad del vicepresidente. El magistrado, decíamos, acumuló los expedientes en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de Amadou Boudou, cuyo fiscal es Jorge Dilelo. De esa manera, el fiscal Carlos Rívolo quedó apartado de la investigación y el juez ni siquiera tuvo que tratar su recusación. Lijo dio los primeros pasos en la pesquisa pidiendo datos de todas las cuentas bancarias de los imputados, certificación de sus bienes en los registros de la propiedad inmueble, pero también en automotores y buques, así como las declaraciones juradas y los elementos que tiene la FIP. En su tercera resolución de ayer, convalidó el allanamiento en un departamento de Puerto Madero. Bueno, ahora vamos a escuchar otra, concretamente vamos a escuchar la voz del juez Lijo, una exposición que él hizo sobre narcotráfico, cómo prevenir el narcotráfico. Esto es del año 2014, o sea, hace 10 años. Histórico de cuál es el rol que tienen que asumir los tribunales. El delito de narcotráfico debe ser abordado como lo que es, una organización criminal, no como una persecución indefinida de consumidores o de vendedores en los barrios. Es cierto que la venta en los barrios genera mucho deterioro en la convivencia de los vecinos, ¿sí? Porque los roban, los chicos que van a comprar droga roban a los vecinos a cualquier hora del día, y eso genera grandes niveles de inseguridad y de deterioro. Pero es un fenómeno mucho más complejo. Aparte del fenómeno criminal, el fenómeno narcotráfico es un fenómeno económico, social y cultural. Ahora vamos a escuchar la exposición contra la ley del aborto que hizo Manuel García Mansilla en el Senado el 10 de julio de 2018, es decir, el otro propuesto por el presidente Milei para ocupar el cargo vacante que queda en la Corte. Manuel García Mansilla, el derecho al aborto no existe. Objeciones jurídicas al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. Para otras críticas me remito a la nota que presentamos al Senado el 26 de junio con la firma de casi 1.900 colegas de la matrícula de todo el país. La primera objeción: el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país. El aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal. A pesar de ello, los artículos 5 y 6 del proyecto de ley pretenden garantizar el aborto como si hoy fuera un derecho. Pero ese supuesto derecho al aborto no existe. No está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas. Por el contrario, el derecho a la vida se encuentra protegido en varias leyes que establecen, por ejemplo, la obligación del personal de la salud de respetarlo desde la concepción y hasta la muerte. Bueno, ahora escuchamos la voz al desconocido para la mayoría de la gente, pero muy conocido para los expertos en derecho, Manuel García Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, quien se posicionó sobre la designación de uno de los jueces y fundamentalmente Ariel Lijo fue María Eugenia Talerico, exfuncionaria de la Unidad de Información Financiera. Vamos a escuchar un fragmento de la crítica de la ex vice de la UIF macrista por la designación del Lijo el 20 de marzo de 2024. Hoy es un día muy triste, pero de esos en los que uno siente que le asestan un golpe final. Para quienes luchamos contra la corrupción, la casta y la rosca de verdad. Para quienes no hablamos diciendo que peleamos contra la casta y tenemos a todos ellos en el gobierno. La nominación del juez federal Ariel Lijo para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la consagración del poder eterno que tiene en nuestro país la corrupción, la rosca y la casta. Lamento enormemente que el presidente de la Nación, que nos está haciendo hacer un sacrificio fenomenal a todos los argentinos para un cambio de rumbo en el que creo, porque creo en las ideas de la libertad, de la república, de la reconstrucción en serio de nuestra dirigencia política, haya nominado al juez federal Lijo para ocupar el tribunal más alto de la pirámide del Poder Judicial de nuestro país.
Bueno, en consonancia con María Eugenia Talerico, en su columna de hoy en el diario La Nación, Carlos Pañi tituló "Lijo, una bandera de impunidad". Mauricio Macri comenzó su mandato con designaciones de la Corte, postuló a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, quien primero llegaron por decreto y luego con el aval del Senado, y luego presidieron cada uno de ellos mismos la Corte. Vamos a ver las reacciones que despertó en aquel momento el nombramiento de estos dos cortesanos. Vamos a escuchar a Eugenio Zaffaroni, cómo van a ser independientes y dependen de lo que haga el Poder Ejecutivo, decía por entonces Eugenio Zaffaroni. Se interpreta como se ha querido interpretar el inciso 19. Resulta que el presidente nombra jueces, porque le da la gana. Estos jueces se quedan hasta el vencimiento del periodo ordinario de sesiones, 30 de noviembre de 2016. Y si no hubo acuerdo del Senado hasta el 30 de noviembre de 2016, cesan. Pero entonces, como no hay acuerdo, el Ejecutivo puede proponer o renueva esto, pero si no le gustó lo que hicieron en el año, pone otros, también provisoriamente, conforme al 19. Y así va renovando todos los años hasta que nombra toda la Corte, renueva toda la Corte y cada año la cambia. Zaffaroni también señaló que las sentencias de estos jueces están en duda y que son magistrados del Poder Ejecutivo asignados a la Corte Suprema. Además, si hubiese una buena voluntad de resolver la cosa políticamente sin apelar a sacar del fondo de la Constitución una norma que nunca se aplicó e interpretarla torcidamente, bueno, convoque a sesiones extraordinarias del Senado y someta los pliegos. ¿Jueces independientes que designó el presidente? ¿Cómo van a ser independientes si dependen de lo que haga el Poder Ejecutivo? Usted lo nombra el Poder Ejecutivo, va a estar teóricamente, según dice el decreto, hasta el 30 de noviembre del año que viene, y si el 30 de noviembre del año que viene al Poder Ejecutivo no le gustó lo que hace, entonces no lo va a renovar. Bueno, pero finalmente Zaffaroni se equivocó porque realmente terminaron siendo independientes y por lo menos muy crítico fue Macri luego del nombramiento de Rosati. En su libro Primer Tiempo, Macri decía que se arrepintió de haber nombrado a Rosati porque finalmente votó siempre en contra de sus deseos y de sus ideas. Una corte que es atacada por diferentes gobiernos, evidentemente es una corte que incomoda al poder. El ejemplo de las designaciones de jueces conservadores en los Estados Unidos problematiza la cuestión. Vamos a compartir una crónica de cómo fue la secuencia en Estados Unidos en vista de una suerte de amenaza a la democracia que produjo en aquel momento Donald Trump, que también nombró dos jueces conservadores en la Corte. Vamos a escuchar a Donald Trump cuando elige al juez conservador Neil Gorsuch. Neil Gorsuch es el nombre del hombre propuesto por Donald Trump para ocupar el sillón vacante en el Tribunal Supremo estadounidense. Con 49 años, este juez conservador es el candidato más joven a la Corte más alta de la nación en más de un cuarto de siglo. Trump pide a la oposición demócrata en el Senado que apoye a su candidato por el bien del país. Este podría ser el proceso de selección judicial más transparente de la historia. Soy un hombre de palabra y haré lo que digo, que es lo que el pueblo estadounidense ha estado pidiendo a Washington durante mucho, mucho tiempo. From Washington for a very, very long time. Gorsuch es partidario de la pena de muerte y de la libertad religiosa individual por encima de las regulaciones del gobierno. Aunque nunca ha emitido una sentencia contra la interrupción voluntaria del embarazo, se le identifica con la causa antiaborto. Varias decenas de personas se manifestaron anoche frente al Tribunal Supremo contra la elección de Gorsuch, al que definen como un ideólogo que coloca sus políticas de derechas por encima de la Constitución. La independencia de la Corte es un elemento central. Ayer estuvieron en esta Corte contra la coparticipación que se le asignaba a la Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Alberto Fernández. Luego Rosati declaró contra la dolarización y Milei teme que se expidan en contra del DNU. Esperemos que el sistema político esté a la altura de las circunstancias y no convalide otro ataque a la independencia de la justicia. Y la mejor forma de demostrar independencia es que la critiquen tanto los gobiernos de un signo como del otro. En el mismo caso, a la actual Corte la critica tanto el kirchnerismo como los libertarios.